Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola, doctora, ¿cómo le va? hola, buen día. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buen día. Hola, hola. A ver. ¿Cómo andan? Yo soy Lala, soy pediatra. Voy a empezar a darles las clases de emergentología, pero es de mi perro, se llama Pulgas. Pero sobre todo empezar a por ahí a darles un enfoque más pediátrico. Tal vez algunas temáticas se superpongan con las que dan, con los emergentólogos que le dan clase de adultos, pero la idea es que nosotros les demos un enfoque más pediátrico. Sabrán de que las guardias que ustedes van a hacer son guardias generales y a veces se van a encontrar con pacientes adultos y otras veces con pacientes pequeños, así que bueno, como para que empecemos a abordar un par de situaciones de emergencia que son muy puntuales de pediatría y nos vamos a después también a charlar un poquito digamos, de las diferencias que hay con el adulto para hacer un abordaje bien global de la emergencia. ¿Está? Asumo que me escuchan bien. Ahora les voy a compartir una presentación. Hoy vamos a hablar de ahogamiento o lesión por sumersión, que se les decía antes, o lesión por inmersión. En nuestra ciudad hemos tenido muchos casos porque tenemos muchas fuentes de agua. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, me frenan y lo hablamos. Lo mismo, yo voy a ir preguntando algunas cositas, a ver quién me puede responder, así vamos interactuando. No sé si esto les anda fluido, se les traba, pero de última apagamos las cámaras para que ande un poco más rápido, ¿ok? Y cualquier cosa la vuelven a aprender si me quieren mostrar algo, qué sé yo. A ver. Voy a compartir la pantalla. En cuanto me acuerde cómo se compartía la pantalla. Y voy a abrir la clase de ahogamiento en pediatría, ¿ok? ¿Ven bien la imagen desde ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno. Primero les muestro un pequeño mapita de la ciudad. ¿Ven también el cursor de mi mouse? Sí. Joya. Mapita de la ciudad, donde tenemos los balnearios más importantes. Nosotros somos una zona con mucha costa sobre el río, entonces, por supuesto, muchos de los accidentes que fueron señalados son sobre el río, pero fíjense que también dentro del eje de la ciudad tenemos las termas de Concepción, tenemos muchos eventos, te diría que tenemos un evento por cada barrio de la ciudad, que fueron fuera de lo que es el río y corresponden por ahí a accidentes domiciliarios. La accidentología en pediatría es básicamente domiciliaria. Entonces, tengan en cuenta que no solo estamos hablando de lesiones por inmersión en el río, sino también en piletas, en desagües, en baldes, en cualquier cosa, ¿tá? El pediátrico tiene una facilidad para encontrar la forma de hacer cagada y hace que los accidentes a veces sean miedos insólitos. Pero fíjense que la distribución de la accidentología está bastante distribuida y algunos de estos accidentes, además de haber sido en balnearios de la ciudad, algunos de estos accidentes fueron en clubes deportivos, lo cual por ahí tiene connotaciones legales para quienes corresponde sean los cuidadores en los clubes deportivos. Entonces, bueno, la accidentología en este caso tiene muchas cuestiones a tener en cuenta. Vamos de a poquito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ahogamiento? Hablamos de un deterioro respiratorio fundamentalmente. La persona se sumerge en un medio líquido. Este medio líquido puede ser agua de pileta, puede ser agua de cloaca, puede ser agua caliente, puede ser agua tibia, puede ser agua helada. Y esto, por supuesto, va a hacer que la respiración se vea obstruida. Ahora van a ver los tipos de obstrucciones respiratorias que hay durante el ahogamiento. Y, por supuesto, al paciente al no respirar va conduciéndolo hacia la hipoxia.
y esto de manera prolongada va a terminar en un paro cardiorrespiratorio. ¿Okay? Y vamos a ver qué tipo de paros cardiorrespiratorios hacen los pacientes ahogados, sobre todo los pediátricos. Hoy es la segunda causa de morbimortalidad. ¿Por qué les digo la segunda causa de morbimortalidad y no la segunda causa de muerte? Porque muchos de estos pacientes pediátricos no mueren, sino que quedan con secuelas de por vida. Y esto básicamente se traduce en gasto público. Entonces, tiene mucha importancia porque hay muchos niños que se mueren por esto y tiene mucha importancia porque hay muchos niños que lamentablemente no se mueren y quedan con un montón de secuelas, sobre todo neurológicas, que los van a convertir en pacientes muy complejos y pacientes muy caros de mantener para el Estado, y entonces son un problema, ¿ok? Esa es la realidad, son un problema estos pacientes. A partir de ahora vamos a clasificar los ahogamientos en ahogamientos mortales, en ahogamientos que no son mortales pero que el paciente queda secuelado, y en ahogamientos no mortales y el paciente queda sin secuelas. ¿De qué depende que el paciente se muera o no? ¿De qué depende que el paciente quede con secuelas o no? En general depende del tiempo de inmersión. Cuando hablamos de más de 5 minutos de inmersión, en general el paciente muere o el paciente queda con secuelas importantes. Y como todos estos ahogamientos se dan en el ámbito del domicilio, si ustedes miran, la mayoría de los ahogamientos fueron domiciliarios y no en el río, en general son ahogamientos no presenciados. Es decir, los padres encuentran al niño flotando en la pileta, por ejemplo, como la forma más común, la más habitual. Los padres encuentran al niño flotando en la pileta, pero no tienen ni idea desde cuándo está ahí, no tienen idea de cómo sucedió y no tienen idea de hace cuánto tiempo dejaron de verlo. ¿Esto se entiende? Sí. Bien. El pronóstico también depende de si el paciente, una vez sacado del agua, tuvo la necesidad de recibir RCP, o sea, si este paciente estaba en paro al momento de sacarlo del agua. Y si el Glasgow es menor a 5 al momento de la llegada del hospital. Y si en esta llegada del hospital el paciente sobrevive y pasa sin mejoría plena durante los primeros 2 días de internación, es probable que el paciente muera, o es probable que el paciente quede con muchas secuelas neurológicas en general. En la temperatura del año también es un factor pronóstico porque está comprobado que en temperaturas inferiores a los 0 grados, al disminuir el metabolismo celular, la hipotermia, mejora la sobrevida. Cuanto más fría es el agua, más probable que el paciente sobreviva a su ahogamiento, básicamente porque su metabolismo celular es menor y pueden estar más tiempo sin oxígeno. Pero este tipo de temperaturas no las tenemos en nuestra zona, en ningún momento del año, entonces no tengan tan en cuenta el tema de la temperatura, al menos no si trabajan en esta zona del país. En esta imagen se ve, es una cámara de seguridad de una institución, ¿tá? Que no es de la ciudad, donde se ve un paciente que está sufriendo un ahogamiento a plena vista de todo el mundo. Esto es habitual en el montón de gente, esto pasa mucho en las colonias de vacaciones, o en el río donde hay muchos bañistas, o en las piletas donde hay muchos bañistas, que el paciente está sufriendo un ahogamiento y el resto del personal o el resto de las personas que están a su alrededor no se percatan de esta situación y ahí empiezan a pasar los minutos. Dijimos que más de 5 minutos ya es de pronóstico muy malo. También depende mucho de del personal que haya vigilando. Esto puede ser personal como bañeros o también llamémosle personal a los padres. Estén vigilando al niño mientras el niño juega cerca de fuentes de agua o directamente dentro de una fuente de agua, y el nivel de entrenamiento que tiene este personal para resolver situaciones como una parada cardiorrespiratoria. También depende mucho de el uso de elementos de seguridad, que después por ahí vamos a hablar un poco más sobre qué elementos realmente se consideran elementos de seguridad para el agua y cuáles no. Acá van a ver un niño muy rubio, muy blanco y de ojos muy claros que tiene un salvavidas.
que cumple con las normas de seguridad porque tiene sostén cervical, seguramente sea correspondiente para su edad y su peso, y también tiene una cintita que les pasa por entre las piernas para que el salvavidas no se le levante. Esto sí es un elemento de seguridad dentro del agua. Después tenemos cosas como los bracitos, las pelotas inflables y las colchonetas que no son considerados elementos de seguridad. El uso de, digamos, de piletas dentro del domicilio ha potenciado muchísimo los accidentes en estos últimos años, donde el acceso a una piletita en el patio es masivo. Todo el mundo tiene una piletita en el patio durante el verano, y no importa tampoco la altura o la profundidad que tenga la pileta para que el niño se accidente. ¿Okay? Lo otro que está muy difundido durante estos últimos años es las clases de natación para los niños. Nenes que desde bebés, desde lactantes menores van a las clases de natación. Esto la Sociedad Argentina de Pediatría no lo considera una ventaja, es más, considera que las clases de natación son una desventaja y que debieran estar, no sé si prohibida es la palabra, pero no se indica para menores de 2 años. Las clases de natación no están indicadas en menores de 2 años. ¿Por qué? Porque le dan al padre como una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que el pibe se la sabe manejar en el agua, y en general esto potencia la posibilidad de que los padres no presten la atención suficiente, y esto potencia la posibilidad de que haya un accidente. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a hablar de cómo se da el ahogamiento y cuáles son las fases a tener en cuenta. Pero antes de eso quiero que alguien me conteste qué es el Glasgow que les puse acá. Es un score que evalúa el estado de conciencia de un individuo. El nivel de conciencia. Bueno, ¿y qué parámetros contempla el score de Glasgow? La apertura ocular, la capacidad de hablar y la respuesta al dolor. Exactamente. A partir de eso se inventó un puntaje y se considera con este puntaje que el paciente se encuentra con un compromiso de su conciencia o no, teniendo como punto de corte el Glasgow 8. Más bajo que Glasgow 8 se considera que el paciente no logra mantener la vía respiratoria permeable por sí mismo, ¿tá? Entonces un Glasgow de 8 es un Glasgow grave, y un Glasgow menor a 5, como aparece acá, es un Glasgow súper severo, ¿ok? Es un Glasgow muy deteriorado. Te habla de que el nivel de conciencia del paciente está muy afectado. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando el niño cae en un medio líquido? Al principio el niño va a tener una apnea voluntaria, es decir, va a contener el aire sin respirar de manera voluntaria. En este momento la saturación de oxígeno empieza a caer y también la presión arterial de oxígeno, está la presión parcial de oxígeno. En general, un pediátrico con un volumen pulmonar habitual puede contener el aire 1 minuto más o menos. O sea que a partir del minuto de estar en apnea voluntaria bajo el agua vamos a tener problemas. A partir del segundo minuto, la presión arterial de oxígeno baja y la presión arterial de dióxido de carbono se incrementa, y esto finalmente va a llevar a 2 situaciones. Las 2 situaciones llevan al paciente a la acidosis. Acidosis respiratoria, porque el paciente se va a estar asfixiando, y acidosis metabólica, porque el paciente, cuando no tenga el suficiente oxígeno para metabolizar, va a usar el metabolismo anaerobio, que esto le va a permitir seguir vivo durante unos minutos más, pero como consecuencia del metabolismo anaerobio se produce el ácido láctico. El ácido láctico es un ácido orgánico muy potente que empieza a bajar el pH de la sangre, y esto va a hacer que todos los mecanismos celulares empiecen a fallar. ¿Ok? Acá vamos a abrir 2 aguas re importantes. Cuando el paciente realmente está asfixiado, porque ya pasó su minuto de apnea voluntaria y el paciente empieza a asfixiarse, va a perder el conocimiento. Pero acá vamos a dividirnos en 2 grandes grupos. Los niños más pequeños, te estoy hablando más o menos desde los 2 años a más chiquitos, o sea, desde que nacen hasta los 2 años, van a perder el conocimiento y van a hacer un laringoespasmo, es decir, la laringe se va a contraer de manera muy enérgica
impidiendo el paso del aire, pero también impidiendo el paso del agua. El niño más pequeño suele hacer laringoespasmo cuando se ahoga. El niño más grande, o el adulto, mayor a 2 años, en general cuando pierde el conocimiento, hace un gasping involuntario y en ese momento, cuando gaspea, cuando hace el gasping, el paciente ingresa a sus vías respiratorias cantidades masivas de agua. ¿Ok? ¿Saben ustedes lo que es un gasping? ¿Alguien me lo puede definir? Vendría a ser como una respiración agónica, digamos, jadeando, ¿o no? Exactamente, sí. Y no se considera una respiración efectiva. O sea, no es una respiración real, no va a meter oxígeno, es una respiración agónica y se considera igual que el paciente que no estuviera respirando, ¿tá? Pero lamentablemente, en los niños más grandes que hacen el gasping nos van a llenar los pulmones de líquido. Y esta es una gran diferencia a la hora de nosotros establecer el tratamiento del paciente, porque no es lo mismo reanimar un paciente que tiene el pulmón seco y un paciente que tenga el pulmón húmedo. Luego de los 2 minutos el paciente se asfixia y el paciente pierde el conocimiento y finalmente en algún momento lo va a encontrar su cuidador y lo va a llevar a la guardia. ¿Ok? A partir de que el paciente hace el gasping y los pulmones se llenan de agua, o sea, estamos hablando del caso de los pacientes mayores de 2 años o adultos, que son los que tienden a hacer el gasping, todos los pulmones se empiezan a llenar, la vía aérea pequeña se llena de agua. Esto va a provocar vasoconstricción de los vasos, digamos, que producen la hematosis a nivel de los alvéolos, ¿tá? Esta contracción de los vasos sanguíneos va a provocar mayor resistencia vascular a nivel del pulmón. El corazón derecho es el que se encarga de bombear la sangre a la vasculatura del pulmón para que se oxigene. En este caso, el corazón derecho se va a encontrar con una gran resistencia vascular que la provoca de forma refleja la entrada de agua a la vía aérea. Y el corazón derecho se va a encontrar con una fuerza contra la cual no puede bombear. Esto se llama cor pulmonale. Es una definición súper vieja, es un nombre súper viejo que se usaba antes para la insuficiencia cardíaca derecha, cuando el problema en realidad es la resistencia vascular del pulmón. Esta insuficiencia cardíaca derecha hace que eventualmente también el corazón izquierdo deje de bombear efectivamente. Para colmo estamos en un ambiente de acidosis metabólica, o sea, todo es una mierda. Y el paciente empieza a mal perfundirse, por lo cual va a haber más acidosis. No solo la acidosis por la asfixia, sino la acidosis por la mala perfusión, porque el corazón empieza a fallar. ¿Ok? Esto le decimos shock cardiogénico, que después en otra clase vamos a hablar de los distintos tipos de shock, pero en este caso el paciente asfixiado, ahogado, también va a ser un shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca inicialmente derecha y después una insuficiencia cardíaca global. Acá más o menos vamos en el 3er minuto de ahogamiento. Y finalmente el paciente asfixiado, acidótico y en shock cardiogénico toma la buenísima decisión de morirse y va a ser el paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Fíjense que más o menos estamos hablando que el paciente, el niño, por su capacidad pulmonar, en los primeros 3 minutos de inmersión va a entrar en paro cardiorrespiratorio, ¿ok? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? Y acá empieza la parte importante. Bueno, no les adelanto nada, vamos a ir mirando un poquito. Acá volvemos a entrar al versito de siempre. Se van a dar cuenta que en emergentología siempre hablamos de A, B, C, D. Siempre es lo mismo, ¿ok? Pero primero lo primero, como a ustedes les van a tocar 2 situaciones diferentes. Les va a tocar una situación donde le lleven un paciente ahogado a la guardia, o les puede tocar la situación donde ustedes, trabajando en ambulancia, asistan a un lugar donde haya un paciente ahogado. O que casualmente, sin estar trabajando, ustedes asistan en un lugar donde un paciente se esté ahogando. Lo primero que tienen que saber es seguridad de la escena. Esto supongo que lo habrán dado en algún momento de su carrera, que es, digamos, cómo abordar una situación médica emergente, o sea, siempre hablando de la emergencia, sin nosotros comprometer nuestra integridad, o sea, cómo nosotros llegamos a una escena sin entrar en riesgo porque tal vez ustedes no estén preparados para entrar al agua y sacar un pibe
en paro nadando y puedan ahogarse ustedes también, tal vez porque el agua esté demasiado fría y se pueden dañar, tal vez porque la gente que hay en la escena se asusta por la situación y se pone violenta y a veces te agreden, vos venís a ayudar y la gente te agrede. Tener en cuenta de que nosotros no podemos arriesgarnos o comprometer nuestra salud durante el salvataje del paciente porque nosotros no podemos convertirnos en víctimas, ¿ok? Entonces, idealmente no debiéramos entrar al agua, sino que debiera entrar al agua alguien que esté preparado para entrar al agua y sacar al niño. Si tuviésemos que entrar porque no hay otro asistente, debiéramos usar elementos de seguridad como lo vimos antes. Y cuando nosotros sacamos a la víctima del agua o cuando el asistente saca a la víctima del agua, idealmente debiéramos tener al paciente en posición horizontal, no, o sea, sacarlo acostado o intentar acostarlo sobre la costa o sobre el borde de la pileta lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un corazón que está en shock, es un corazón que está en falla de bomba. Y si nosotros mantenemos la cabeza, o sea, el cerebro del paciente, más alto que el corazón, le va a costar más al corazón todavía bombear sangre y perfundir el cerebro, que es lo único que nos interesa salvar de este paciente. Entonces siempre al sacar a la víctima del agua, inmediatamente hay que horizontalizarla, o sea, acostarla en el piso y que el cerebro quede a la misma altura que el corazón, ¿ok? Este muchacho que está sacando acá al niño muy cancheramente del agua, ni los lentes negros se le cayeron, pero fíjense que saca al niño de una forma incorrecta donde la cabeza está por encima del nivel del corazón y esto en un corazón en shock cardiogénico comprometería la perfusión del cerebro, pues simplemente por la posición en la que está el niño. ¿Esto se entiende? Sí, Sí, se entiende. Sí. Muy bien. Una vez que el paciente está fuera del agua, vamos a tener diferentes cosas que pueden estar pasando. Que el paciente lo sacamos del agua o lo sacan del agua y el paciente respira y llora y tose y pide por su mamá. Puede pasar que el paciente lo sacamos del agua y el paciente está en gasping. Puede ser que el paciente lo sacamos del agua y el paciente no está respirando, pero todavía tiene pulso, o que el paciente ni respire, ni llore, ni tenga pulso y que lo consideremos en paro cardiorrespiratorio. Esto, por supuesto, tiene diferentes pronósticos y diferentes formas de actuar. Vamos con el número 1. Ustedes asisten, están en un cumpleaños infantil y en algún momento escuchan gritos, escuchan muchos gritos, una madre que no encuentra a su hijo y de repente otro que grita, que está en la pileta, lo saca de la pileta y ustedes simplemente están mirando, ni se tiraron al agua, pero el paciente respira, llora y tose cuando sale del agua. ¿Cuál sería la intervención que ustedes harían si es que harían una intervención? Dejarlo toser tranquilo porque si está tosiendo es porque está eliminando el agua. Ajá. ¿Alguien tiene algo más que aportar? No, yo coincido, digamos. O sea, uno también cuando habla del ABCD, se habla justamente del tema de la vía aérea permeable, digamos. Si respira, si llora, si pide por la mamá, digamos, significa que está consciente, digamos, y está justamente respirando también. Como que tiene una vía aérea, digamos, una defensa de su vía aérea efectiva, entonces lo dejamos ser. No sé si dejarlo ser es la idea. De última, sí. O sea, yo creo que lo ideal sería llevarlo al hospital para una observación. Bueno. En Yo general, creo Ponerlo de también que costado puede ser. en general, si tose y llora, va a lograr ponerlo de costado es por si el paciente está inconsciente y vos quisieras que no se ahogue con su propio vómito o con su saliva, lo pones de costado, es como una posición de seguridad. Pero si el paciente llora y tose, no debiera tener problema de mantener su vía aérea más o menos permeable. Poner que vomite agua también mientras está ahí llorando porque está, viste cuando los nenes lloran mucho por ahí vomitan, se chiflan y vomitan. ¿Alguien quiere decir algo más? yo quería decir también que lo que podríamos llegar a hacer es ocultarle los campos pulmonares para Bueno, buscar estertores, por ejemplo, que eso nos bueno. hablaría de un grado de gravedad más alto. Pero Sí, si tose y responde, digamos, no totalmente. podríamos. Sin lugar a dudas evaluaríamos los pulmones, sin lugar a dudas, porque por más que tosa, capaz que está llenito de rales de todo el agua que entró.
pero este no tiene, no se escucha compromiso pulmonar, pero consideremos que este niño, si tuvo más de 1 minuto de apnea, es probable que esté con hipoxemia ya, es probable que tenga valores de oxígeno bajos. Así que por más que respire, llore y tose, sería oportuno aportarle un poquito de oxígeno suplementario para intentar salvar esa hipoxia que yo supongo que tiene el paciente, ¿ok? ¿No estaría mal hacerle una evaluación neurológica rápida? Por Sí, ejemplo, si está tirado, se cayó evidentemente y se puede haber golpeado la cabeza. Exacto, busquen signos externos de trauma. ¿Qué le pasó a este nene que se ahogó en la pileta? ¿Se pegó contra el borde y cayó inconsciente? ¿Lo empujaron? Siempre busquen signos externos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Si el paciente no tiene un chichón, un corte, un raspón en la frente, es muy improbable que se haya golpeado. Es improbable, no imposible, pero cualquier golpe que te deje inconsciente va a dejar un signo externo. Pero recuerden que este paciente, para redondear, a pesar de que tenga un sostén de su vía aérea, que tenga un sostén por sí mismo de su vía aérea, necesita un aporte de oxígeno suplementario, porque este paciente probablemente tenga una deuda de oxígeno, probablemente tenga una hipoxemia, ¿ok? Entonces, siempre que se pueda, vamos a administrar oxígeno suplementario al paciente ahogado. ¿Saben qué formas hay de administrar oxígeno suplementario? Por bigotera es una y es una de las menos invasivas, digamos. Bueno, podría ser, podés meterle hasta 4 litros por bigotera, 4 litros de oxígeno. Vos cuando administrás oxígeno, para aclararlo y que vayamos entendiendo cómo metemos oxígeno, vos podés administrar dos cosas de oxígeno. Cantidad de litros de oxígeno, podemos ponerle 1 litro de oxígeno, 2 litros de oxígeno, 25 litros de oxígeno, la que vos quieras. Y podés administrarle concentración de oxígeno, o sea, de ese litro de oxígeno que vos le estás bombeando, realmente cuánto de todo eso es oxígeno. Entonces vos podés darle litros de oxígeno y podés darle concentración de oxígeno. La bigotera, que es la forma más sencilla, le podés administrar hasta 4 litros de oxígeno, eso es lo máximo que banca la bigotera, pero la concentración de oxígeno es incierta porque el pibe cuando respira mete por su nariz el oxígeno que vos le estás bombeando, pero también mete un poco de aire ambiente, entonces no estás muy seguro de qué concentración de oxígeno le estás dando, pero sí sabés que le estás dando desde 1 hasta 4 litros según cuánto le pongas. ¿Qué otra forma de administrar oxígeno hay? La mascarilla. ¿Se podría usar un CPAP o un BiPAP? Se puede usar CPAP o BiPAP, pero más sencillo que eso es la mascarilla. ¿De qué se trata la mascarilla, doctora? Un BNI, digamos. Eso es BNI, el CPAP o el BiPAP. Es una mascarilla de silicona que cubre la boca y la nariz y no permite que entre aire externo. Sería exclusivamente lo que estamos mencionando. Hay diferentes máscaras. Vos tenés máscaras de fío, que las máscaras de fío lo que te dan, después les voy a mostrar, o les voy a armar alguna clase así con insumos para que vean. Las máscaras de fío lo que te dan es más o menos 8 litros, 10 litros, 12 litros de oxígeno, o sea, te dan más oxígeno que la bigotera, y con la FIO vos sí podés saber qué concentración de oxígeno le estás dando. Podés usar FIO al 50, que sería mitad oxígeno puro, mitad aire ambiente, FIO al 25, FIO al 30, FIO al 40, ¿me explico? Como que podés ver bien qué concentración de oxígeno le das. Después está la máscara de reservorio, que es otro tipo de máscara con la cual le das el 100% de lo que le estás dando de oxígeno, porque tienen como unas valvulitas para que no inhale otra cosa más que lo que le estás dando. Y después tenemos la bolsa máscara Ambú, por ejemplo, que es la que está usando el señor ahí, el paramédico en la foto, que es una máscara que además de darle oxígeno al 100%, que le puede dar hasta 15 litros de oxígeno, le da presión positiva, como es el CPAP o como es el BiPAP. ¿Saben de qué se trata el CPAP y el BiPAP? En sí lo que nos permitiría ver es ajustar la presión dependiendo de si es solo inhalación, como es en el CPAP, o inhalación-expiración, como es en el BiPAP. Sí. En este paciente, por ejemplo, darle una presión de final de expiración te permitiría que ese alvéolo que puede llegar a tener agua en su interior no colapse durante la expiración
y eso te va a permitir que empiece a oxigenarse mejor. ¿Tá? Bien. Cuestión es que nuestro paciente que lo sacan del agua, que andás a ver cuánto tiempo estuvo en el agua, que tiene una vía aérea permeable, habría que colocarle un sostén de oxígeno al 100%, o sea, le indicaríamos una mascarita de reservorio y lo trasladaríamos al hospital para observación, ¿ok? No dejamos al paciente solo por estar llorando y tosiendo, no lo dejamos suelto, no lo dejamos con sus padres porque el paciente puede que esté hipoxémico del tiempo que estuvo sumergido en el agua, ¿tá? Y puede que esté en acidosis metabólica por el tiempo que estuvo sumergido en el agua. ¿Qué hacemos si el paciente cuando lo sacamos del agua está en gasping? O sea, tiene esta respiración agónica de la que hablamos. Tenemos que iniciar las maniobras de RCP. Exactamente. El gasping se considera una ventilación completamente inefectiva y es probable que el paciente esté por entrar en paro cardiorrespiratorio. Entonces, en general, ya empezamos con las maniobras de ventilación, sobre todo. Empezamos con las maniobras de ventilación, lo ideal sería con elementos de seguridad como la bolsa AMBU. También existen otros elementos de reanimación que es como una pipeta que vos le calzás en la boca para no tener que contactar, digamos, la boca del paciente y poder contagiarnos alguna enfermedad. Pero no consideremos jamás el gasping como una respiración real, ¿tá? Es una respiración agónica y es lo mismo que no estar respirando. O sea, la opción 2 y la opción 3 es exactamente lo mismo. Deberíamos darle bolseo a presión positiva con una máscara de AMBU, como la que está acá en la foto. Y si el paciente, además de estar además de no respirar, no tiene pulso, debiéramos iniciar las maniobras de RCP, que lo vamos a ver en otra clase, lo que es el RCP pediátrico. Cuéntenme algo, si ustedes quisieran en este paciente que sale del agua, lo sacan del agua y no responde, no respira, ustedes quisieran constatar el pulso del paciente, ¿qué lugares elegirían para constatar el pulso? Carotidio, radial. Hay uno que es mejor que otro, pero ¿por qué? ¿Por qué el carotidio o por qué el radial? Porque el carotidio es el último que desaparece. Exacto. O sea, Y el que está más cerca del corazón, digamos. Y es grande, la carótida es un vaso grande, superficial, o sea, lo podemos tocar fácilmente y muy cerca del corazón. Es el último pulso antes de desaparecer, como dijo la compañera. ¿Qué quiero decir con esto? Capaz que al nene, al estar en shock cardiogénico por la acidosis, por la asfixia, por todo lo que ya hablamos, capaz que le buscamos un pulso radial y el paciente no tiene pulso radial, porque es un pulso muy periférico. Pero el paciente capaz no está en paro, le tocamos el carotidio y el carotidio es mucho más como fidedigno, es mucho más fidedigno de si el paciente tiene actividad cardíaca o no, ¿ok? Por supuesto, la desaparición del pulso radial te habla de que el paciente está en la mierda total, pero si conserva el carotidio, todavía no está en paro, o sea que todavía no corresponde hacerle masaje cardíaco. ¿Qué otros pulsos que sean representativos de lo central conocen además del carotidio? El femoral. Femoral. Nosotros en pediatría lo usamos mucho, ¿saben por qué? Porque el paciente pediátrico en paro es muy chiquito y muchas veces si nosotros nos ponemos a tocarle el pulso carotidio, molestamos al que está ventilando. Entonces, en general usamos el pulso femoral para trabajar no tan amontonados, tan incómodos. Se trabaja muy incómodo en reanimación pediátrica, pero porque el paciente es muy chiquitito y estamos todos amontonados. Entonces, habitualmente podemos llegar a usar el pulso femoral, que es bastante más accesible como el carotidio y nos aleja de la vía aérea donde está trabajando nuestro compañero seguramente. El otro pulso que tienen que recordar es el pulso braquial. Lo usamos mucho en los lactantes menores. El pulso braquial, que se encuentra en la cara interna del brazo. Es un pulso un poquito más difícil, un poquito más profundo, pero lo usamos bastante en los lactantes pequeños, ¿ok? Nunca comprueben pulsos distales, siempre pulsos centrales cuando estamos hablando de algo tan grave como un paciente que probablemente esté en paro. Bueno, lo que me dijeron ustedes, básicamente, ¿eh? Si el paciente respira o llora o tose, vamos a usar oxígeno.
Lo vamos a trasladar, tendría que quedarse en observación 4 o 6 horas. Y luego de esas 4 o 6 horas, si está flama, se va a su casa. Y si no, se queda internado. ¿Por qué esperamos 4 o 6 horas? Si respira, si llora, si tose y no sé qué más. Por la acidosis que puede llegar a tener. Sí, supuestamente si le administramos oxígeno, esa acidosis debiera resolver. Pero ¿por qué 4 o 6 horas? ¿Qué queremos? Para ver si hay algún tipo de deterioro neurológico. No, en general, lo neurológico desde que sale del agua debiera ir mejorando si no estamos en problemas. No es por lo neurológico que lo dejamos. Puede ser que el edema de la laringe se produzca tardíamente. Ahí va queriendo. Ustedes piensen que este paciente tal vez le entró agua a los pulmones. Y ese agua en la vía aérea pequeña va a provocar una respuesta inflamatoria que se va a ir dando con el correr de las horas. Si a ustedes yo les pego un martillazo en la cara al principio se va a lastimar, pero no se va a hinchar. Pero con el correr de las horas le va a quedar la cara deformada de la inflamación. Esto es lo mismo. Vos estás a la pesca de que el paciente empiece con distrés respiratorio por inflamación de la vía aérea pequeña, por ocupamiento de la vía aérea con agua. Entonces, este proceso inflamatorio vos no lo esperás de manera inmediata, sino de manera tardía. Este paciente se tiene que quedar 6 horas a ver si en su evolución resatura bien y no tiene esfuerzo respiratorio, ¿está? Si el paciente está en paro respiratorio o en gasping, lo ideal sería bolsearlo con una máscara ambú. La máscara ambú le va a proporcionar oxígeno al 100% y también le va a proporcionar presión positiva, o sea, para intentar desatelectasiarlo o intentar recuperar alvéolos y que empiecen a ventilar. ¿Qué es la cánula de Mayo, chicos? Es un elemento que se utiliza cuando el paciente está inconsciente. Vendría a ser como para, primero que nada, que no se ahogue con su lengua y también sirve como para redireccionar el flujo hacia los pulmones. ¿Y para que no vaya a dónde? Si no fuera a los pulmones, ¿dónde iría? Al estómago. Bueno, por eso se le pone una sonda nasogástrica. Para intentar, digamos, vaciar el estómago de su contenido, que seguro tiene litros de agua, y todo el aire que nosotros le fuimos bolseando, porque la distensión de la cámara gástrica no permite que el diafragma excursione lo suficiente, o sea, que el diafragma baje durante la respiración, y esto hace que el paciente tenga respiraciones más cortitas, y esto hace que el paciente oxigene menos. O sea, el estómago tiene que estar vacío. Está totalmente estudiadísimo y contraindicadísimo que ustedes fuercen al paciente a vomitar. Porque el paciente con un deterioro neurológico, que ustedes lo fuerzan a vomitar para vaciar el estómago, es probable que parte de ese contenido estomacal se broncoaspire y que vaya a los pulmones y le estás agregando más problemas a los problemas. Entonces, podemos usar una sonda nasogástrica para vaciar el contenido gástrico, pero no fuercen al paciente a vomitar. Si vomita solo o vomita porque alguien le provocó el vómito, es un momento muy negativo para la evolución del paciente. Y este paciente, por supuesto, queda internado, ¿ok? Este paciente, por más que se recupere muy bien, no puede irse a la casa, porque ya un paro respiratorio o el gasping, digamos, representa otro tipo de daño metabólico que hubo durante la asfixia, así que este se queda con nosotros unos días a ver cómo se recupera. En general, el paciente que se ahoga, el paciente mayor de 2 años, el paciente que hace el gasping al perder el conocimiento y llena sus pulmones de líquido, tiene un pulmón durísimo, tienen pulmones súper difíciles de manejar porque no hay forma de hacerlos oxigenar, porque no hay forma de que el paciente ventile bien, son pacientes re difíciles, re graves. El paciente menor de 2 años es mucho más fácil de reanimar porque en general mantienen el pulmón seco, y esto hace de que una vez que lo pueda sacar del paro respiratorio bolseándolo, el paciente ventile y tenga un pulmoncito sano y recupere. El paciente más chiquito es más fácil de sacar que el paciente más grande. Fíjense esta radiografía que les puse acá. Es una radiografía tórax frente donde se ven, bueno, aparentemente partes óseas y blandas conservadas con una silueta cardíaca
conservada, ventilando unos 9 espacios intercostales, pero lo interesante es que se ve a nivel bilateral imágenes, consolidaciones. Esto es la entrada de agua en los pulmones, ¿está? De manera bilateral. Estas imágenes se van formando con el correr de las horas, en general no los tenés de manera inmediata que el paciente se ahoga. Entonces, el paciente tiene que quedar en observación, hay que seguir viendo cómo evoluciona ese pulmón, ¿ok? Hay una maniobra que se llama maniobra de Silic, que si alguna vez vieron alguna intubación en la guardia, por ahí han visto que a veces apretamos un poco el cartílago cricoides para bajar la vía aérea y para ocluir el esófago. Esto está pensado para que vos evites el reflujo del contenido estomacal hacia la vía aérea mientras, por ejemplo, intubamos al paciente. Pero es una maniobra controvertida, no está totalmente aceptada por todo el mundo como una maniobra protectora, entonces van a ver que algunas bibliografías la nombran y otras bibliografías la ignoran, como para desterrarla del uso médico. Lo cierto es que lo seguimos usando bastante, ¿ok? Bien, esto que ven acá es un dispositivo, es una bolsa Mascarambú que tiene un dispositivo que es muy importante, justo en este tipo de pacientes es muy importante porque él tiene el pulmón duro. Esto es lo siguiente, esta es la bolsa, acá nosotros hay diferentes tamaños de bolsa según el tamaño del paciente. Tendríamos que usar, por supuesto, la bolsa de tamaño apropiado para el volumen pulmonar del paciente, esto va a hacer que el bolseo sea más seguro. Acá tenemos un pequeño diafragma, el diafragma lo que hace es abrirse cuando el paciente expira para alargar el dióxido de carbono expirado por el paciente y al mismo tiempo se abre para que el paciente inspire el oxígeno al 100% que nosotros estamos bolseando. Es bidireccional, este diafragma está muy bueno. Esto es una válvula de detección de dióxido de carbono. No la tenemos en general nosotros, capaz en terapia tienen alguna, pero no es tan fácil de conseguir. Pero acá lo importante es esto. Es una válvula de presión. ¿Alguna vez la vieron en vivo y en directo, a este tipo de válvulas? No. Bueno, esto es una válvula de liberación de presión. La idea es que esta válvula está regulada para que soporte la presión que sería saludable para este tipo de pulmón, o sea, para este tipo de bolsa. Si nosotros estamos súper cagados por el paciente que nos tocó y bolseamos con mucha energía, si esta válvula no estuviese, todo ese bolseo salvaje que nosotros le estamos administrando al paciente pasaría toda esta presión al pulmón del paciente y probablemente le provoquemos un neumotórax. Sobre todo si estamos hablando de este paciente en cuestión con su pulmón lleno de agua que no ventila nada y que vos ves que lo estás bolseando y que satura 60 a pesar de que lo estás bolseando, entonces ¿qué haces? Bolseas más fuerte. En vez de entender, digamos, la fisiopatología de ese pulmón lleno de agua, bolseas más fuerte y más guaso para intentar meterle más oxígeno. Y en realidad lo que le estás metiendo es más presión al pulmón y es probable que el pulmón se pinche o el pulmón haga un neumotórax iatrogénico y lo termines de matar al pobre paciente. Entonces, esta válvula de liberación de presión lo que hace es que si la presión es excesiva, la presión que vos le estás mandando al pulmón al paciente es excesiva, se va a liberar por esta válvula. Se va a escapar por esta válvula de presión, de liberación de presión, y va a evitar que nosotros mismos dañemos el pulmón del paciente. Esta válvula se puede regular según a qué presión vos querés que se abra para liberarlo. Y nos está salvando de haber matado a bastantes personas porque van a ver de que uno en el momento de la reanimación, en la adrenalina de la reanimación, a veces las maniobras que hacemos son bastante intempestivas y esto nos ayuda a que nosotros no lastimemos el pulmón de nuestro paciente ahogado. ¿Ok? Al momento de la intubación, lo vamos a hacer en cualquier paciente que tenga una vía aérea no sostenible, que eso sería un paciente que tenga un Glasgow menor a 8, va a ser ventilado para asegurarnos la vía aérea. Vamos a intubar a cualquier paciente que tenga una presión parcial de oxígeno menor a 60 o una presión de dióxido de carbono mayor a 50, porque esto básicamente nos está hablando de que la vía aérea no está sostenible, el paciente no está oxigenando adecuadamente. O si el paciente vos lo tuvieras que trasladar a algún lugar y dudás de que se mantenga bien durante todas las horas que implican el traslado,
lo intubás para que vaya con una vía aérea segura. Acá se puede ver en esta imagen la epiglotis, ¿tá? Es una imagen laringoscópica, ves la epiglotis. Esta es la glotis con las cuerdas vocales que las van a identificar como blanco nácar, ¿ok? Y acá abajo vemos el orificio esofágico con salida de líquido por el esófago, o sea, todo el contenido del estómago está saliendo. Y fíjense que en la maniobra esta lo que se hizo fue intubar el esófago. Ven que el tubo entra en el esófago, no en la vía aérea. ¿Saben por qué se hace esto? ¿Por qué el médico decide intubar el esófago primero? Y justamente para sacar el contenido gástrico. Y pero no usarías un tubo endotraqueal, vas a usar una sonda nasogástrica de última. No ese es el propósito. Para evitar el paso del contenido gástrico hacia la vía aérea. ¿Usarías una sonda nasogástrica y vaciarías? No. La idea no es que taparlo al esófago. ¿Por qué el médico está intubando el esófago? Una probabilidad que le haya errado, pero la otra probabilidad tiene sentido. Se me ocurre pensar que lo hace para no intubarlo por error después. Bueno, ahí va la papa. Ahí está la rata, dijo. La idea de intubar el esófago es que, ustedes imagínense que este tipo de paciente en particular es muy caótico porque vos cuando entrás con el laringoscopio y mirás la vía aérea, buscando la epiglotis para ver la glotis, para meterle el tubo endotraqueal, para metérselo en la vía aérea, tenés un despelote de agua, de vómito, de todo un poco que te dificulta mucho ver. Ves muy poco, estás todo el tiempo aspirando para intentar ver dónde está la vía aérea, la entrada a la vía aérea inferior. Entonces lo que haces habitualmente, si no estás muy canchero intubando, es un tubo endotraqueal, se lo metes de gusto en el esófago para marcar dónde está el esófago. Para decir, por acá no es. El orificio de la vía aérea tiene que estar más alto que la parte esofágica. Entonces se mete un tubo endotraqueal para marcar la entrada del esófago y no errarle, y no intubar ahí erróneamente pensando que estás intubando en la vía aérea. ¿Ok? Se hace solamente cuando el paciente, digamos, es muy de difícil manejo por esto que les cuento, de tener mucha agua, escupen agua, largan agua por la vía aérea, es todo un despelote. Entonces vos le marcás el esófago con el tubo endotraqueal y después intubás sabiendo de que ese no es el agujero donde tenés que entrar. Si el paciente está en paro, recuerden que el paro cardiorrespiratorio más o menos sobreviene cuando el paciente permanece ahogándose durante 3 minutos. 3 minutos no es nada. Lo que vamos a hacer es RCP pediátrico. Que después no se molesten mucho por las dosis y esto, porque después vamos a dar una clase netamente de RCP pediátrico. Pero quiero que entiendan esto. La mayoría de los paros en pediatría se dan porque el paciente por algún motivo no pudo respirar. O porque se ahogó con comida, o porque se cayó a la pileta, o porque tuvo una bronquiolitis de la zamputa. El paciente que se para en pediatría en general se para por deterioro respiratorio. Y los paros por deterioro respiratorio en general evolucionan hacia la asistolia. ¿Ok? Entonces, lo resumo de esta forma. En general, los paros, te estoy hablando más del 90%, los paros pediátricos evolucionan hacia la asistolia, porque la mayoría de los paros pediátricos son por deterioro respiratorio. No así los paros de los adultos, que como son por deterioro cardiológico, a veces evolucionan hacia la fibrilación ventricular. Nosotros en general, siempre que tratamos con un paciente en paro cardiorrespiratorio, estamos hablando de un paciente en asistolia. Y la asistolia es un ritmo eléctrico no desfibrilable. ¿Cuál es el otro ritmo eléctrico que es no desfibrilable? Actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso. Exacto. Los ritmos no desfibrilables son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, y estos se manejan a través de drogas inotrópicas como es la adrenalina, ¿ok? Que después vamos a ver bien las secuencias. No se rompan mucho la cabeza con eso por el momento. ¿Cuáles son los ritmos de paro desfibrilables? Taquicardia ventricular y fibrilación articular.
Exactamente. La taquicardia ventricular sin pulso. Porque también está la taquicardia ventricular con pulso, que esa todavía le podemos dar el changüí de darle drogas antes de desfibrilarlo. Ok, perfecto. Fíjense, una bolsa más carambú. Esta bolsa no tiene liberador de presión, no tiene la válvula para liberar la presión excesiva. Tenemos el paciente conectado a un monitor, seguramente sea un DEA o sea un desfibrilador automático. Eso lo van a ver o lo deberían ver idealmente en los clubes y demás, donde colonias de vacaciones, etcétera. En los balnearios, creo que en la isla del Puerto tienen un DEA. Debieras tener elementos. Imagínense el tiempo de traslado desde la isla del Puerto hasta el Hospital Justo José Urquiza, no sobrevive nadie. Debiéramos tener los elementos para actuar en el lugar del hecho si el lugar del hecho queda muy lejos de un centro asistencial, ¿ok? Después hablaremos de las características del masaje y demás, pero sepan que en pediatría es raro que nosotros desfibrilemos porque en general los ritmos de paro son no desfibrilables, ¿ok? Teniendo en cuenta por ahí el uso de ciertas drogas inotrópicas como la atropina, que la usamos en realidad para darle al paciente más frecuencia cardíaca, y que cuando el RCP es prolongado, estamos hablando de más de 10 minutos de RCP, por supuesto que el pronóstico es malísimo, el pronóstico neurológico del paciente y el pronóstico de vida del paciente es malísimo, pero consideramos que el paciente tiene ya una acidosis severa, usamos bicarbonato como un buffer para intentar sacarlo de esa acidosis, que si la acidosis es muy severa, por supuesto el paciente no va a salir del paro porque está muy deteriorada su parte metabólica, la parte enzimática. Entonces, tenemos que combatir la acidosis metabólica durante la reanimación prolongada. No se preocupen por esto, que esto después lo vamos a ver en la clase de paro cardiorrespiratorio. Supongamos que nuestro paciente sale del paro, sale de la reanimación. Lo lindo del paciente pediátrico, si realmente su paro fue por deterioro respiratorio, como sería en este caso, es que si llegamos a tiempo el paciente sale del paro, ¿tá? Los paros de origen cardiogénico son mucho más difíciles de sacar que un paro de origen respiratorio. Así que supongamos que nuestro paciente lo sacan de la pileta, es reanimado de manera efectiva, sale del paro, pero nosotros después tenemos que tener en cuenta el síndrome de distrés respiratorio, que es lo que les hablé hace un ratito, de los efectos del agua, del líquido dentro del alvéolo y cómo este puede causar un proceso inflamatorio durante las horas siguientes. Entonces, a tener en cuenta, a veces usar el CPAP con una presión de final de expiración para lograr resolver las atelectasias que haga el paciente, usar salbutamol inhalado o corticoides endovenosos, porque algunos pacientes hacen broncoespasmos de manera refleja por el agua alveolar. Habitualmente, después de ciertas horas, no en lo inmediato, después de ciertas horas de observación vamos a sacar una radiografía de tórax frente para ver qué nos encontramos de ese pulmón. Pero es frecuente que el paciente ahogado eventualmente haga una neumonía. En general presentan fiebre 2 días, 1 día después del ahogamiento y debiéramos estar a la pesca de esperar alguna neumonía. Hay protocolos más viejos que te hablaban de que todo paciente ahogado, como le entró agua en el pulmón, mandale antibióticos para prevenir la neumonía. Y hoy ya eso está totalmente fuera de uso, salvo que el paciente se ahogue, por ejemplo, en agua muy contaminada. Tuvimos hace 2 años un caso de un nene que se ahogó en una pileta de decantación de criadero de chancho, o sea, se ahogó en mierda misma. Igual el paciente se murió, no pudo ser reanimado, pero ese sería un caso por ahí para darle antibióticos profilácticos en caso de que el paciente sobreviva. Pero en el resto del caso, inclusive agua en una pileta o agua en un río que uno lo consideraría como contaminado, no se recomienda usar de manera empírica antibióticos como profilaxis, no para evitar una neumonía. Y lo que usamos, en caso de usarlo, son cefalosporinas de 3ª o 4ª generación. ¿Saben cuál es la diferencia entre una cefalosporina de 3ª o 4ª generación en cuanto a su cobertura antibiótica?
Que el de cuarta generación es digamos, antiseudomona, un espectro más antinegativo. Exactamente. La cefalosporina de cuarta, en realidad se la llama de cuarta porque agrega dentro de su cobertura antibiótica la pseudomona. ¿En qué medio ambiente de ahogamiento vos pensarías una pseudomona? ¿Dónde está la pseudomona? Curso de agua dulce. Sí, total. Total. ¿Una pileta? La pelopincho del fondo de la casa. ¿Y por qué acá me pone que si el paciente, o sea, uno sospecha que el paciente aspiró vómito, básicamente si el paciente viene vomitado, vos pensás que puede haberse broncoaspirado, valoramos, en vez de cefalosporinas de tercera o de cuarta, valoramos el amoxiclavulánico. ¿Por qué amoxiclavulánico? Más barato, más lindo. Por las enterobacterias. No sería por eso. ¿Por los anaerobios? Exacto. ¿Anaerobios de dónde? De la vía digestiva. De la boca. ¿Ok? No debiera vomitar enterobacterias porque cuando la válvula iliocecal, que nosotros tenemos, la válvula que tenemos en el ilion, impide que el contenido intestinal vuelva al segmento estéril del tubo digestivo, si vos querés llamarlo así. No es por enterobacterias, sino por la flora de la boca, que la flora de la boca está minada de anaerobios, y mucha cefalosporina de cuarta, pero no te cubre bien el anaerobio. Entonces, una amoxiclav más barata, más popular, te puede ayudar en caso de que vos consideres que el pibe se broncoaspiró con vómito, ¿ok? Acá tenemos dos secuencias completamente diferentes. Un paciente ahogado que claramente ha hecho un laringoespasmo y conserva su pulmón seco. Fíjense, un pulmón sano. En el momento que lo empecemos a bolsear, fíjense que este paciente está ventilado, tiene un tubo endotraqueal. Versus un paciente que no hizo laringoespasmo, que hizo el gasping agónico al perder el conocimiento, que tiene un paciente, un pulmón, dos pulmones llenos de infiltrado, lleno de líquido, un pulmón duro, un pulmón difícil de bolsear, un pulmón difícil de reanimar, ¿ok? Acá pueden darse cuenta de que la recuperación inicial de uno versus el otro va a ser completamente diferente. Completamente diferente. Los requerimientos de presión de respirador, los requerimientos de concentración de oxígeno. Tenemos un pulmón sano de un tipo que se ahogó con un pulmón sano versus un pulmón totalmente comprometido. Después también vamos a hablar, esto tampoco se vuelvan locos por ahora, ¿tá? Vamos a hablar un poquito después de los inotrópicos, o sea, medicamentos que usamos para mejorar la función sistólica, para mejorar la perfusión periférica a costo de que el corazón lata de manera más vigorosa, ¿ok? Y cómo en estos pacientes también por hipoxia cerebral puede haber algún daño ahí, y al aparecer convulsiones podemos usar diferentes drogas para tratar estas convulsiones post-ahogamiento. Tampoco nos vamos a volver locos con esto porque después tenemos las clases de estatus convulsivo, ¿está? Pero para que ustedes vean de que esto es más que sacar el paciente del agua y es más de que el paciente, bueno, volvió a latir, volvió a respirar, listo, no. Lo difícil viene después, ver con qué tipo de paciente te quedaste entre manos. Si te quedaste con un paciente sano que va a poder tener una vida completamente autónoma o te quedaste con un paciente que va a depender de cuidados médicos de su perra vida durante los años que le queden por delante, ¿ok? Recuerden que acá estamos hablando de un pronóstico súper bimodal, donde o zafan y no pasa nada, o quedan con una dependencia, con unas secuelas neurológicas monstruosas. Volvemos a lo mismo, ¿de qué depende el pronóstico de nuestro paciente? Básicamente el pronóstico de nuestro paciente depende de nuestra formación para que podamos darle la atención correcta para que el paciente tenga la mejor probabilidad de sobrevida, ¿tá? Y de esto se trata este cursado, de que ustedes se preparen porque dentro de pocos meses van a estar a cargo de una guardia y en la guardia les puede llegar cualquier cosa. Sean o no pediatras, les puede llegar cualquier cosa y se van a ver obligados a actuar, ¿ok? Entonces, en las próximas clases vamos a hablar de otras situaciones pediátricas frecuentes,
Fíjense la cantidad de casos que tuvimos en la ciudad y cómo los vamos a manejar. Hoy hablamos de ahogamiento y a medida que vayamos cursando las clases vamos a ir complementando la información que hoy adquirimos, ¿ok? ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, yo tengo una pregunta. Además, o sea, ya cuando llega un paciente, por ejemplo, con algún edema agudo de pulmón, ¿en pediatría se utiliza algún fármaco también para ayudarse, además bueno, de un buen manejo de la ventilación? En pediatría el edema agudo de pulmón es bastante infrecuente porque el edema agudo de pulmón sobreviene por insuficiencia cardíaca izquierda. Eso es más del viejo, digamos, más del mayor de 60 años, salvo que el paciente pediátrico, por supuesto, tenga una función sistólica izquierda comprometida por algún problema que tenga de por sí, alguna cardiopatía congénita o algo de eso. El protocolo de edema agudo de pulmón en pediatría es muy parecido al protocolo de edema agudo de pulmón del adulto. Usamos inotrópicos positivos, usamos diuréticos, usamos oxigenoterapia, pero no hay muchas diferencias en cuanto a cómo lo abordás. Perfecto, gracias. Bien. Otra pregunta. Dime. En caso de, por ejemplo, edema de glotis, que hablamos hoy, Ajá. ahí podríamos dar hidrocortisona. Sí. ¿Y qué más podríamos hacer? Además El de eso? edema de glotis, en este caso puntual, no laringoespasmo, porque a veces vos, que no es lo mismo que edema es inflamación. En este paciente, el ahogado, cuando hablamos de paciente ahogado, lo más probable es que vos, si hizo laringoespasmo y salvó sus pulmones de entrar agua, cuando vos metas al laringoscopio por intentar intubarlo, te encuentres con las cuerdas vocales cerradas. No podés pasar el tubo porque las cuerdas vocales están cerradas. A ver, acá. Esto es una imagen de mierda. Había una foto real por acá. Acá. Estas cuerdas vocales están separadas, vos podés entrar con el tubo por acá, pero si el paciente todavía persiste en el laringoespasmo, que el laringoespasmo en realidad le salvó los pulmones de que se llenen de agua, te vas a encontrar con las dos cuerdas vocales juntas y no vas a poder pasar el tubo. Eso se llama laringoespasmo y lo vamos a salvar haciendo como un poquito de compresión en la caja torácica, le sacudís un poquito el tórax y solito va a ir abriendo las cuerdas vocales y vas a poder entrar con el tubo endotraqueal. Otra cosa diferente es el edema de glotis. Edema ya habla de inflamación. Y en general en el ahogado no lo debieras ver. El ahogado no debiera tener edema de glotis, salvo que lo hayan intentado intubar muchas veces sin éxito. Si al loco le jodieron, le puertearon mucho con el tubo endotraqueal, lo anduvieron jeringueando mucho sin poder intubarlo, es probable que la vía aérea se empiece a dematizar por el mismo roce del tubo endotraqueal sobre la mucosidad, sobre las mucosas de la vía aérea. Eso es un problema. Este tipo de pacientes, o sea, en general los pacientes no tenés que intentar intubarlos muchas veces. Prueba uno que nunca intubó y si no le sale ya prueba uno que sabe intubar. No tenés que boludearlos tanto para intubarlos porque se dematiza la glotis y después recontra difícil intubarlos. En caso de que vos tengas un caso de edema de glotis, por lo que sea, después vamos a ver otros tipos de edema de glotis que se dan en otras situaciones. En general usás tratamiento antiinflamatorio rápido. Por ejemplo, corticoides hidrocortisona, por ejemplo, difenhidramina, que es un antihistamínico, por ejemplo, adrenalina, que es un alfa-1 agonista. Esto va a hacer de que la mucosa se desinflame y que vos tengas mayor permeabilidad de la vía aérea. Pero ya te digo, en situación más o menos normal, un ahogado no debiera dematizar su glotis. Bárbaro, gracias. ¿Algo más? Profesora, entonces, dentro de lo que son los ritmos de paro desfibrilable, en el caso de taquicardia ventricular, podemos intentar con fármacos antiarrítmicos previo a la con desfibrilador. ¿Cuáles serían las indicaciones? ¿Sabés cuál es el fármaco que se usa en caso de taquiventri con pulso? ¿Sabés qué se usa? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el fármaco que se usa en caso de poder usar?
en la taquicardia ventricular con pulso. ¿Pueden ser los fármacos tipo 1, antianémicos tipo 1C? Por ejemplo, ¿Puede ser amiodarona? amiodarona es la indicación, sí. Vos te encontrás con una taquicardia ventricular, que una taquicardia ventricular va a ser básicamente, te vas a encontrar con un paciente con un complejo QRS anchísimo. El paciente va a tener molestia precordial, o va a tener sensación de falta de aire, o va a tener mareos, o qué sé yo.